si le brindamos a Dios unos minutos para que Él pueda impartirnos de su palabra, si le brindamos nuestra atención. Sin duda Él siempre está dispuesto a hablarnos. Esto es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Que si uno quisiera hablar con algún gobernante, cuanto más encumbrado esté, más difícil se torna, ¿verdad? Sería bastante difícil sacar un turno para hablar con Trump. Y es un hombre, simplemente. Sin embargo, difícilmente nos atienda, nos escuche o nos comunique algo. Y sin embargo, Dios, que es el Rey soberano de toda la tierra y de todo el universo, no solo está dispuesto a hablarnos siempre que se lo pedimos, sino que está dispuesto a escucharnos cuando le oramos, ¿no? A cualquier hora que nosotros le planteamos nuestro deseo de hablar, Él nos habla y nos escucha. Esto es clave porque por eso estamos hablando estos días sobre la comunicación, los fines de semana, el conocer más la persona del Espíritu Santo, que es quien nos gobierna y nos comunica de parte del Padre. Y en estos días miércoles hemos venido hablando sobre el reino invisible. Solo para recordarles algunas cosas que compartimos y para hacer una plataforma para el que no escuchó. Yo cité el primer día el pasaje en el que Jesús está ante Pilato y le dice a Pilato que el reino de él no es de este mundo, porque Pilato se burlaba de Jesús y le planteaba si realmente era el rey de los judíos, ¿no? De eso lo estaban acusando y ciertamente él era rey. Pero él no venía a sentarse en el sillón de David, tomar la espada, conquistar el imperio romano y liberar a los israelitas. Eso, de alguna manera Israel siempre ha querido eso, todavía lo procura. O sea, lo que usted está viendo hoy en día a través de las confrontaciones bélicas no solo son proféticas, sino que es la ausencia de una nación que tiene promesas divinas de restauración, pero que no sabe cuándo va a llegar ese momento. Y mientras que hay algunos que trabajan a través del sionismo, a través de poder lograr un gobierno efectivo a partir de la independencia en el 48, que ha generado tantos conflictos, hay una porción de la nación de Israel que espera la llegada del Mesías para ser una gran nación, que no están dispuestos a pelear, que no reconocen ni su propia bandera, ni están dispuestos a pelear. Ellos, el verdadero israelita está esperando la restauración de su nación por medio del Mesías, no por medio de gestiones políticas. Le digo porque a veces la iglesia ora por Israel y por lo que está pasando, y hay muchas cosas que se están haciendo fuera de la voluntad de Dios. Yo sé que tenemos esa simpatía con Israel y está bien, debemos tenerla porque hemos aprendido mucho a través de ellos y porque de esa nación surgió nuestro Señor. Y hay palabras de restauración y Pablo mismo nos dice en el libro de Romanos que no debemos enaltecernos nosotros por conocer a Dios porque ellos son el olivo original y que así como nosotros hemos sido injertados y podemos ser el pueblo de Dios, ellos van a ser restaurados en su momento. El apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel ha sido enceguecido por Dios, no por el diablo. Ha sido enceguecido en parte hasta que entremos la totalidad de los gentiles y luego vendrá el fin. O sea, hay un número determinado por el Padre de gentiles que se van a convertir y añadir como su pueblo y luego Dios tratará, en la venida de Cristo, tratará con su pueblo también, ¿verdad? Con su pueblo Israel y con nosotros que somos su iglesia. Pero en esa época lo acusan a él porque él decía ser el Mesías y ellos esperaban que el Mesías justamente haga esto, ¿no? Se levante la espada, forme un ejército, porque ellos siempre asociaban al Mesías con David. Las promesas del reinado eterno de David estaban vinculadas a la venida de un Mesías. Cuando venga el Mesías, la unción que operó en David va a operar en nosotros. Imagínense que el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Roma. Roma gobernaba el mundo conocido en esa época. Entonces Israel era una nación oprimida, que le quitaban impuestos y le pagaban a Roma, pero ellos no podían tener libertades. Por eso cuando los religiosos agarran a Cristo, se lo llevan a Roma, acusándolo y diciendo, viene a decir que es el rey de los judíos. Y los romanos se reían porque no les importaba mucho ni le tenían miedo. Y cuando veían la debilidad, la fragilidad de Jesús como persona, lo tomaron a burla. Por eso le pusieron una falsa corona, una capa, un cetro en su mano y los romanos se postraban ante él y se burlaban diciendo, oh, rey de los judíos. Se estaban burlando de los judíos y burlando de Jesús, ¿sí? De hecho, en la cruz usted sabe que llegó un cartel en 3 idiomas diferentes que decía rey de los judíos, burlándose justamente de eso que debían hacer.
Claro, lo que nadie pudo interpretar, ni los judíos en ese momento, ni Pilato mucho menos, por ser un pagano, de que Jesús sí era rey, pero que su reino no era de este mundo. Él no venía a gobernar políticamente, no venía a tomar un ejército. Claro, a él en un momento lo vieron que andaba con sus 12, también tenía sus 70, multitudes le seguían. Y si ustedes recuerdan bíblicamente, cuando él entró a Jerusalén por primera vez, lo recibieron como un rey. Lo recibieron con palmas y lo recibieron diciendo, oh, salve rey de los judíos, hijo de David, hijo de David. O sea, todos pensaban que era el posible futuro rey que iba a liberar a la nación. Entonces el Señor se da a conocer como un rey, porque Él lo es, pero que su reino no es terrenal, es celestial, es un reino espiritual, no un reino natural, no un reino con ejército de espadas, ni de armas, ni de bombas, es un reino con mucho poder, pero espiritual. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que saber que todo el planeta Tierra tiene una dimensión espiritual y que el mundo al final está regido desde lo espiritual, gobernado desde lo espiritual, lamentablemente bajo el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el diablo le quitó el poder adámico al hombre. Es lo que yo les dije el otro día, el diablo nunca fue un rival de Dios. Eso es una tontería. El diablo fue un rival del hombre. El diablo le quitó el poder al hombre. Dios creó al hombre para gobernar la tierra siendo gobernado por él, pero el diablo con el enemigo le quitó ese poder adámico. Entonces la naturaleza caída del hombre hizo que Adán se enseñoreara de los hombres. Por eso usted ve siempre un pecado creciente, una mentalidad diabólica, una cultura, todo el sistema está creado para ir contra la voluntad de Dios. ¿Ve? Esa es la manifestación del anticristo. Anticristo significa antiunción, ¿sí? Ante la vida de Cristo, anti la voluntad de Dios. Todo el sistema cultural y social por siglos ha estado impregnado de esa maldad para ir contra la voluntad de Dios, para ridiculizar la fe, para ridiculizar a Dios, para ridiculizar a los creyentes, incluso metiendo inyecciones de religiosidad en algo que no tiene nada que ver con la religiosidad. La palabra religión no tiene nada que ver con lo que nosotros practicamos, con lo que nosotros creemos. Jesús no vino a establecer una religión nueva llamada cristianismo. Él vino a establecer un reino. Por eso Juan el Bautista anunció, el reino de los cielos ha llegado, y Jesús dijo lo mismo. El reino de los cielos, se hace el gobierno del Padre, va a ser posible una vez más, como lo fue con Adán, porque yo he venido a restaurar la comunión de los hombres con Dios, para que los hombres se dejen gobernar por Dios. Y eso le va a traer soluciones al mundo, porque el gran problema de los hombres es que no se dejan gobernar por Dios, sino que están gobernados por las tinieblas. No importa cuánto los hombres crean que se gobiernan solos, están gobernados por influencias. ¿Comprende? O sea, cualquier persona diría, yo soy libre para hacer lo que se me da la gana. No, estamos bajo una cultura de influencia y de posesión. Entonces, cuando vos ves una generación detrás de la droga, del alcohol, de la violencia, usted tiene que dar cuenta que esa gente no es libre, es cautiva de un sistema que les trabaja el pensamiento y las emociones para llevarlo a cautividad. Cuando uno mira la historia de la humanidad, las guerras, el hambre, las pestes, las cosas que han pasado históricamente, siempre detrás ha estado la mano del enemigo. Es decir, el ser humano tiene todo para vivir bien, para vivir en abundancia, para distribuirse la tierra, como dijo Dios, pero sin embargo vivimos en guerra, peleando por una frontera que el hombre inventó, por banderas que el hombre inventó, con un gran porcentaje de seres humanos con hambre, cuando lo que sobra en el mundo es comida, haciéndonos creer de que hay una superpoblación, de que ya no entramos más, estamos explotados. Eso es una mentira. Está comprobado que Argentina, que es un poco más chico que Estados Unidos, podría albergar 16 veces la población mundial. Para que usted se dé cuenta de si en realidad falta terreno en el mundo o el hombre está mal distribuido. Es decir, yo viajo a muchos lugares y usted encuentra kilómetros y kilómetros. Yo he venido en avión, he cruzado todo Estados Unidos, porque por ejemplo he bajado en Miami y Miami acá, y lo que yo veo es terreno y terreno y terreno, todo deshabitado. Y por ahí encontrás un pueblito, y después terreno y terreno. Y las grandes ciudades están hacinadas, ¿verdad? O sea, las grandes ciudades están uno arriba de otro viviendo. Todos viviendo uno arriba de otro en grandes edificios, pero cuando vos te extendés
Eso pasa en todos lados. Usted se va a Europa y ve campo, y hay un pueblito, y por ahí vas a las grandes ciudades y están todos uno al lado de otro, y 1 metro cuadrado en una gran ciudad vale muchísimo dinero. Pero si nos distribuyéramos la tierra, todos podríamos vivir lo más bien, tenemos que organizarlo nomás. Si usted yo a veces viajo al sur de Argentina en el auto y puedo ir 2 horas en la ruta a 130, 140 kilómetros por hora y no encontrar un solo pueblo. Le llaman rutas del desierto, voy, no ve a nadie, campo. Imagínense, todo campo fértil y la gente podría vivir ahí tranquilamente, ¿no es cierto? Pero las grandes ciudades cobran porque estamos todos así y le hacen pensar al ser humano que no hay tierra y que no hay comida y que no hay... Es mentira. Por eso hay unos pocos que tienen miles de millones de dólares y hay mucha gente que está muriendo de hambre cuando lo que sobra es comida. O sea, todo eso es diabólico, sinceramente, ese es el sistema de Satanás. Por eso cuando Dios les dijo a Adán, llenen la tierra, fructifiquen, multipliquen, hagan espacio, llenen la tierra. Y fíjese que el ser humano, bajo una mentalidad de pecado, lo que hace es crear una ciudad llamada Babilonia y una torre llamada Babilonia. Entonces Dios les confunde el idioma y los separa y dice, les dije que se desparramen, y no quiere el hombre. El diseño ciudad hacinado es del ser humano, pero no de Dios. Dios nos ha provisto todo. En la tierra habría muchísima riqueza para todos, bienestar para todos, no necesitamos guerra, o sea, todo eso que se infiltra en las sociedades y en los pueblos de hoy en día es diabólico y va creciendo. A mayor sabiduría del ser humano respecto de la ciencia o de la tecnología, mayor complejidad para poder vivir en paz. Cada vez surgen mayores cosas que son todas infiltraciones diabólicas para llevar al mundo a un nuevo orden mundial. Eso es bíblico porque está anunciado aquí, ¿ve? De las calamidades que van a pasar en el mundo. Isaías 60 dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero abre una esperanza profética en ese tiempo para Israel, pero que nos alcanza a nosotros, es que sobre aquellos, los que somos creyentes, sobre nosotros amanecerá la luz y sobre nosotros puede ser vista la gloria del Señor. Jesús da a conocer ese reino poderoso al que no todos acceden, que nadie ve y que nadie encuentra. Es un reino invisible. La gente no es que no se convierte, no puede ver, porque lo espiritual tiene que ser entendido espiritualmente. Entonces Dios lo que hace, como nadie lo elige a Él, elige a algunos de nosotros, se manifiesta, nos da vida, y la vida es la luz de los hombres. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, dice que en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. La vida espiritual. Cuando recibimos la vida espiritual, como el reino de Dios es espiritual, nos da los accesorios para conectarnos con ese mundo. Yo les dije, nuestro cuerpo, a través de los sentidos físicos, el gusto, el tacto, el olfato, nosotros podemos conectarnos con la realidad natural. Si yo no tuviera cuerpo, seguiría vivo, pero no me podría conectar con la naturaleza, ¿verdad? Con la tierra. Lo mismo pasa con el espíritu. Cuando una persona no tiene vida espiritual, no tiene a Cristo, no tiene luz, no puede entender el mundo espiritual. Yo les compartí, por ejemplo, 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La única manera de ver lo espiritual es a través de la vida espiritual. Eso es lo que Jesús le dijo al maestro Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. No podés ver el reino, Nicodemo. Nicodemo era un maestro de las Escrituras, pero Jesús le dice, vos no podés ver el reino. No le dice no podés ver el templo, no le dice no podés ver las tablas de la ley ni los libros en los que estaba escrito. No, lo que no podés ver es el reino, porque el reino es invisible, es espiritual. Y le dice, para poder ver el reino tenés que nacer de nuevo. Jesús se refería a recibir vida espiritual. Recibí vida de mis padres, vida biológica, pero recibo de Dios vida espiritual. Usted va a encontrar 4 clases o palabras que manifiestan la vida en la Biblia. La vida bios, que es la vida biológica, la vida psique, que empieza con P, en realidad psique, que es la vida del alma, es donde están nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestro carácter, y la vida neuma, que es la vida del espíritu. La 4ª es la vida anástrofe. La vida anástrofe
tiene que ver con lo que hacemos o nuestro modo de vivir. Pero físicamente y humanamente, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también dice que debemos guardar todo nuestro ser de manera irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, los hijos de Dios tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. Nuestro cuerpo, no importa cuándo conocemos a Dios, es un cuerpo de muerte, va a seguir su curso, cada día estamos muriendo, ¿sí? Cada año que pasa estamos un día menos que tenemos, y Dios nos dará un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado como el que recibió, como el que Pablo decía que quería recibir él también, ¿no? Porque Pablo dice, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. Si vamos a vivir eternamente, imagínense tener este cuerpo, ¿verdad? Con pocos añitos ya se va decayendo, imagínense eternamente, pobrecito. ¿Ah? Entonces Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, eso va a pasar en la primera resurrección de los muertos. Va a haber una segunda, pero eso va a pasar en la primera para nosotros, tengo fe. Entonces eso vamos a recibir del Señor. Nuestro espíritu no es salvado, nuestro espíritu entra en un proceso de madurez. Por eso Pablo dice que vamos siendo perfeccionados y habla de la madurez, de pasar de la leche espiritual a la comida sólida y poder madurar para ser expertos en la palabra de justicia. Nuestra alma no nace de nuevo, nuestra alma entra en un proceso de redención. La palabra redimir es pagar o comprar por precio a un esclavo. Entonces nosotros somos libres de la condenación eterna, pero Dios nos va llevando a la libertad a través del conocimiento de la verdad. ¿La libertad de qué? Bueno, se supone que si tuvimos algún espíritu inmundo que operó en nuestra vida, fuimos libres cuando conocimos al Señor o alguien nos liberó. Se supone, estamos todos acá libres de demonios, ¿verdad? Ahora, necesitamos ser libres de nosotros mismos, de nuestras ataduras del alma. ¿Cuáles son las ataduras del alma? Y el orgullo, la vanidad, los celos, la envidia, los pleitos, la contienda, los temores, las limitaciones, las cuestiones que hemos heredado por las experiencias de la vida, por las situaciones traumáticas, por la educación que nos dieron, por las experiencias, o porque algunas cosas las hemos heredado de nuestros padres. ¿Sí? Yo quiero que entienda que genéticamente se heredan cosas. Así como heredamos la piel, la altura, la nariz, los ojos del padre, del abuelo, hay una herencia biológica. También hay una herencia del alma. Es decir, a veces tenemos el carácter del padre o de la madre o del abuelo, y tenemos conductas y patrones de conducta que vos decís, pero porque se hereda, también se hereda. Yo siempre doy el ejemplo de mi esposa porque mi esposa conoció a su papá de grande, siendo grande. De hecho, yo fui a buscarlo primero, lo encontré, y ella pensó que él la había dejado desde chiquita y resulta que el padre no estaba enterado que tenía una hija, ¿verdad? Entonces hubo una conexión, fueron, se encontraron, le dio el apellido, empezaron a relacionarse, nos empezamos a relacionar con él. Pero ahí es donde descubrimos de que cuando empezamos a tratar de que en su comportamiento, en su forma de hablar, en las bromas que hacía y en el carácter era igual que el padre, igual que mi esposa y mi esposa igual que él, ¿verdad? Y yo decía, pero si estos no estuvieron nunca juntos, que no es algo que se le pegó por verlo, ¿no? Por convivencia. Decir, bueno, convivió con él y se le fue pegando su forma de ver. No. Evidentemente, sin verse, hubo una herencia de carácter, ¿no? Y mi suegro hace las mismas formas, habla de la misma manera y actúa. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque el carácter, los dos hacen chistes muy malos, no se ríe nadie con las bromas que hacen. Son iguales los dos para hacer broma, ¿ves? Entonces, si no, son la misma escuela del humor. No, un humor agrio tienen. Pero bueno, todo eso es como que heredado, ¿no? Entonces, imagínense que cada uno de ustedes tienen ese tipo de cosas en el alma, así como tenemos estas cuestiones físicas. Entonces, cuando conocemos a Dios, Dios por la revelación de la verdad nos va liberando de eso. Porque yo voy entendiendo el carácter de Cristo y voy descubriendo como con un espejo, la Biblia dice que es como un espejo para nosotros, que nos va revelando y nos va mostrando. El espejo no está para mostrarte lo que a vos te gusta, el espejo está para mostrarte lo que hay. ¿Entendés? Hay veces que te puede gustar y decir, ay, qué linda que estoy o qué lindo que estoy, pero hay veces que te muestra lo que hay. Vos te levantás a la mañana temprano con los ojos hinchados, te muestra el espejo, no te engaña, te muestra lo que hay. Ahora, ¿cuál es la virtud de un espejo? Que como no me miente,
me empiezo a acomodar. Me doy cuenta que tengo todos los pelos parados, ¿no? Y yo, bueno, porque te empezás a acomodar porque el espejo te revela la verdad. Y te empezás a acomodar dentro de tus posibilidades. La Biblia también nos va revelando la verdad de nuestra alma. Si la Biblia no nos mostrara, no tendríamos con qué comparar si estoy bien o estoy mal. La gente que no tiene a Dios asume que es así. Y tal vez tiene un carácter horrible y dice, pero yo soy así, yo siempre fui así. Claro, pero nosotros nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta que esa no es la voluntad de Dios, que Dios tiene algo mejor para nosotros y que el conocimiento de la verdad nos va haciendo libre porque va provocando en nosotros un arrepentimiento. Yo de pronto me doy cuenta, no sé, que tengo envidia y la palabra me confronta y digo, no, sí, es verdad, yo soy así, no tendría que ser así. Me arrepiento, confieso y el Espíritu del Señor va quitando eso de mí, ¿sí? Nos va liberando de nosotros mismos en el reconocimiento, en la convicción de pecado y en el arrepentimiento, el Señor nos va librando de nosotros mismos. La vida, por lo tanto, es el resultado de lo que detrás está espiritualmente. Esto es lo visible, esto es lo que se manifiesta, es lo superficial, pero lo que mueve esto es la vida interna. Nosotros somos lo que somos por dentro. Cuando una persona muere es porque su cuerpo dejó de poder convertirse en un canal de expresión, pero la vida es lo que está dentro de la persona. Nosotros tenemos vida eterna. Yo soy lo que soy por dentro. ¿Ve? Entonces soy el mismo de antes de conocer a Dios, el mismo que creció, el mismo que vivió conmigo siempre, pero lo que va cambiando es mi cuerpo que se va deteriorando. Pero yo soy el mismo, que por dentro me voy mejorando, porque tengo más sabiduría que cuando era adolescente, ¿sí? Tengo más capacidades interiores que cuando era... Sin embargo, cuando era más adolescente era más ligero para correr que ahora, ¿verdad? Entonces mi cuerpo va perdiendo las capacidades y esto lo habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, dice que no mira a él las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas, y dice, no mirando yo. O sea, él procuraba no mirar. ¿Por qué? Dice, porque por dentro me voy renovando día a día, aunque por fuera me voy deteriorando día a día, ¿sí? Pablo sabía que estaba muriendo, pero por dentro me siento cada vez más vivo, ¿no? De hecho, usted habla con cualquier persona de edad avanzada y por dentro tiene todo el vigor, lo que pasa es que no le da el cuerpo. O sea, ya no me da la herramienta, pero si fuera por mí, saldría a correr, haría cosas, iría. Y llega un momento que decir, no puedo. Antes hacía ciertas cosas que ahora no puedo. ¿Entendés? Entonces, la vida que se expresa está regida por lo que hay dentro, por lo que no se ve. Esta gente vio a Jesús, sí, le pegó, lo desnudó, se burló y lo clavó en una cruz, pero lo que no pudieron ver es que él realmente, espiritualmente era un rey, que espiritualmente era el Hijo de Dios. No lograron ver lo que era, ¿sí? La iglesia tiene una expresión física, la iglesia puede reunirse en un salón, puede ser en otro salón, al aire libre, pero en realidad el cartel, el salón no es la iglesia somos nosotros, Cristo se expresa a través de nuestra vida, ¿sí? Por eso es tan importante que lo que me gobierne sea Dios y no el mundo espiritual de la oscuridad. Dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes te gobernaba el diablo, ahora te gobierna Dios. Y yo le dije, tiene que haber una gran diferencia entre alguien gobernado por el diablo y alguien gobernado por Dios. Entonces, cuando hablamos de reino, hablamos quién gobierna tu vida, ¿sí? Ahora, para que haya gobierno, mi planteo es, necesitamos escuchar a Dios. Por eso estamos hablando de cómo oír la voz de Dios, porque no puede haber gobierno sin comunicación. La comunicación es clave, ¿sí? Y yo les dije algo más, y esto lo hablamos los miércoles. Como el reino es invisible, pero el Señor dice la verdad, a la mente natural le parece locura, pero nosotros sabemos que eso es más real que lo que vemos con nuestros ojos. Es decir, yo le creo más a Dios que a esta, yo veo esto, pero yo a Dios le creo más. Eso es fe. Al reino espiritual se accede por fe, porque la fe es certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, porque el reino, ¿cómo es? Invisible, ¿sí? Entonces Jesús dice, yo soy la imagen del Dios invisible. Si vos querías ver a Dios, tenías que verlo a Jesús. Y Jesús se lo dice a Felipe en San Juan capítulo 14, dice, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, porque el Padre se manifiesta a través de mí. Hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia.
Si el mundo puede ver a Dios, es a través de nosotros, porque nosotros somos los embajadores de Cristo, los representantes de Dios, los hijos. Nosotros somos los que tenemos que manifestar a Cristo. Y esto ha sido un gran problema. ¿Por qué? Porque la iglesia muchas veces no ha manifestado a Dios. Ha manifestado religión, ha manifestado liturgias, cultos, expresiones vanas, discusiones, pleitos y divisiones entre ella misma, y no ha expresado a Dios como debería. Nosotros somos la luz del mundo. Si un mundo está gobernado en tiniebla, los únicos que pueden contra las tinieblas son los hijos de la luz. Pablo dice que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Por eso es tan importante nuestra comunión con Dios, nuestra conexión con Dios, para que el mundo pueda creer, para que nuestra familia pueda creer, para que la gente pueda creer que no estamos viviendo una fantasía, que no estamos acá encerrados, que somos personas normales para la expresión de la vida en todo, pero que somos salvos porque venimos al culto. No pasa por ahí. La salvación es lo primero que Dios nos da. Solo tenemos que cuidarla. Lo que nos espera ahora es la gestión. Yo tengo que saber que Dios me salvó el primer día que vino a mi vida. Ahora, si después de mi salvación Dios me da 40 años de vida, tengo que saber que esos son 40 años de oportunidades para expresar lo que Dios quiere en la tierra, porque si me quisiera salvar ya me llevaría, ¿no es cierto? ¿Para qué va a andar dejándome acá? ¿Verdad? Cualquiera sabe que prefiere tener a un hijo en su casa que tenerlo en un país lejano. Bueno, para Dios sería mejor tenernos con Él que nosotros anduviéramos con problemas en esta tierra. De hecho, la Biblia muestra la muerte como una recompensa para los santos. Nosotros lloramos cuando perdemos a un ser querido porque se va de nosotros, pero Dios lo recibe. Entonces dice que el cielo hace fiesta cuando un santo muere. Nosotros estamos de velorio, ¿verdad? Pero si fuera por Dios, sería mejor llevarnos. Si nos deja, es porque todavía tenemos este cuerpo. Y este cuerpo es para hacer algo. Y ese algo que tenemos que hacer, más allá de lo que hace todo el mundo, levantarse a la mañana, ir a trabajar, ir a estudiar, juntar dinero, pagar impuestos, comprar cosas, irse a descansar, volverse a levantar, ese ciclo que consume la vida de las personas y no van a ningún lado, y que a veces si van a algún lado es para conseguir cosas que también terminan perdiendo, porque todo se pierde, todo vuelve al polvo, todo, ¿verdad? Usted puede conocer una persona millonaria, famoso, exitoso, y después murió. Y todo lo que tuvo, y las ropas, y la foto, quedó todo en el pasado. Lo único eterno que tendrá recompensa eterna es lo que nosotros hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo, y que Dios nos va a recompensar por lo que hagamos hecho. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que nosotros debemos hacer? Hacer la voluntad de Dios, manifestar a Dios, expresar la fe. Si verdaderamente Dios nos gobierna, debemos mostrarlo al mundo, a nuestro entorno, a nuestra gente, que todos sepan que nosotros estamos bajo el gobierno de Dios y no bajo el gobierno del diablo. ¿Me va siguiendo hasta acá? El miércoles pasado yo les hablé de los que son impulsivos, ¿no? De los que reaccionan rápidamente, los que son imprudentes. ¿Por qué? Porque yo le dije, aquel que se apresura con los pies peca, Proverbio 19:2. ¿Qué quiere decir esto? Que el que reacciona rápido no espera que Dios le diga dónde, por dónde, cómo o qué. Lo hace. Nosotros estamos acostumbrados a vivir así, por eso es un problema. Y yo antes tomaba mis propias decisiones, ¿no es cierto? Yo manejé mi vida como si fuera un auto, la choqué en todas las esquinas. Por lo menos la choqué unas cuantas veces. Hoy Dios me dice, ponete mi yugo. Un yugo era lo que se ponía, el palo u horqueta que le ponían a los bueyes para guiarlos por el camino correcto. Hoy Jesús te diría, ponete el volante mío, déjame que yo te conduzca. Eso es lo que dice. Aprendé de mí, dijo Jesús, que soy manso. ¿Cómo es un caballo manso? Le hago así, va para allá. Le hago así, va para allá, ¿no es cierto? ¿Qué sería un caballo salvaje? Que no te hace caso. Pega patada y no se deja gobernar. Bueno, Jesús dice, aprendan de mí. Déjense gobernar. Pónganse en el volante, yo los voy a conducir y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Jesús. Claro, nosotros estamos acostumbrados a gobernarnos solos, sin saber que de alguna manera, por la cultura, por la sociedad, por la familia y por todo, estábamos influenciados por las tinieblas, sin saber, ¿no? Algunos, bueno, voluntariamente sirven al diablo, pero nosotros sin saber estábamos siendo afectados, pero tomábamos nuestras propias decisiones.
¿Qué voy a hacer? No sé, voy a estudiar tal cosa. Voy a abrir un negocio. No, mejor me voy a mudar de ciudad. No, me voy a casar. Y si no funciona, me separo, me caso de vuelta. O sea, la gente toma decisiones. O sea, nadie le anda preguntando a Dios con quién casarse. Se casan. Y cuando muchos se separan. Y si no, se cansan de vuelta. O sea, porque la vida es así. O sea, ¿quién te va a decir? La vida es mía, déjame que yo la uso como quiera. Si quiero me voy a vivir a China, y si no quiero me voy a vivir a otro lado, y compro lo que quiero, vendo lo que quiero y trabajo lo que yo quiero porque es mi vida. Claro, cuando vos conocés a Dios y estás reconociendo su gobierno, entonces tu vida no te pertenece. Vos le vendiste tu vida por precio de sangre, eso es lo que dice la Biblia. Que Él nos compró por precio de sangre, nos hizo suyos. Nos dio su espíritu, nos limpió con su sangre, pero dice que no nos compró con oro o con plata, ni con piedras preciosas, ni con valores, sino con su propia sangre, para librarnos. Eso es redención. La palabra redención, a ver, para que usted la identifique bien, es lo que ocurría cuando usted ve en las películas que traían esclavos africanos en barcos a América, y los terratenientes americanos se acercaban al puerto y revisaban ¿no es cierto? Les revisaban los músculos y cómo estaban, si habían llegado sanos, algunos llegaban muertos, otros eran débiles, y decían, no, te compro porque este está fuerte para trabajar, y pagaba. ¿Qué quiere decir eso? Que lo redimía. Te lo compro, ahora es mío, es mi esclavo. Por eso Pablo dice que el Señor nos compró y ahora somos esclavos de Cristo por amor. Yo tengo mi Señor, ahora tengo mi Señor. Él es mi Señor, yo le sirvo a Él. Entonces Él es mi Señor. Ahora, eso es voluntario. El diablo no tiene esclavos voluntarios, generalmente somete a la esclavitud. Como esos gobiernos, por ejemplo, de Inglaterra, que iba a África y agarraba con el látigo y con armas a los esclavos, los metía en cadena y los traía para venderlos. Ese no lo compraba, ese lo obligaba, lo sacaba de su libertad y lo metía en un yugo. Eso es diabólico, ese es el diablo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te libera y luego te dice, sírveme y te va a ir bien, porque yo soy bueno. ¿Sabe que en el antiguo pacto, usted sabe que había un tiempo de jubileo? En los tiempos de jubileo, lo que se hacía era volver a dar libertad a aquellos que habían caído en cautividad por deudas, a aquellos que habían vendido propiedades y de pronto no las podían vender por siempre, perpetuamente, generacionalmente, sino que, claro, me quedé sin dinero, te vendo la casa, pero hasta que venga el jubileo, y ahí me la tenés que devolver. El valor habitacional o de lo que vos le vendías estaba proporcional al tiempo que te quedaba hasta la llegada del jubileo. Y muchos, por ejemplo, que tenían deudas, daban a los hijos en esclavitud. Decían, bueno, llévate a mis hijos para que sean esclavos, tenelo vos. Y en el jubileo tenían que liberar a sus hijos. ¿Sí? Si la deuda era grande, los volvía a meter 7 años en esclavitud. Pero funcionaba así, ¿no? el año del jubileo. Ahora, esas personas que a veces caían en esclavitud, o algunos gentiles que caían en esclavitud, el Señor les había dado una orden y les había dicho, si esa persona después de 7 años tiene que ser liberado, pero esa persona dice, a mí me gusta trabajar con este hombre porque nos paga bien, porque nos trata bien, porque nos ha dado casa, trabajamos sembrando el campo, pero es bueno, y le ha dado de comer a mi familia y protege a mis hijos, a mí me gusta estar con este hombre. Entonces ellos tenían que horadarse una oreja con una lesna, agujerearse la oreja en el marco de una puerta, y le hacían un agujerito y le ponían un aro. Ese arito que le ponían lo veía todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba eso? Que él era esclavo por amor, por voluntad propia. ¿Sí? O sea, la gente que veía a un esclavo con un aro hablaba bien de su patrón. Porque decía, el patrón, ese señor debe ser bueno, porque la gente, pudiendo ser libre, se quiere quedar a trabajar con él. Entonces, ese aro que le ponían era la evidencia de que era un buen señor. Porque los esclavos, pudiendo ser libres, querían quedar bajo su esclavitud. Preferían estar esclavos de él que libres. Ese reflejo, esa joya que se refleja hoy en día para nosotros es la evidencia. Cuando alguien ve que nadie te está obligando, que nadie te está manipulando ni te está asustando, y sin embargo vos seguís a Cristo, dice, Él es mi Señor, yo le obedezco a Él. Pero si nadie te obliga, no es que alguien me obligue, yo quiero obedecerlo, yo le quiero hacer caso. Sí, pero si nadie te está viendo, no es que alguien me ve, es mi Señor. Yo le quiero hacer caso a mi Señor. Eso impacta a todo el mundo, ¿sí? Porque nadie quiere andar. Ahora, si vos ves a un religioso obligado
por su religión a cumplir con ciertas cosas no te inspiran nada, porque te das cuenta que estás siendo obligado. Tiene ganas de pecar, pero no lo dejan. ¿Verdad? Nosotros no, porque como Dios trata con nuestra naturaleza, nosotros nos gozamos en rendirnos al Señor, en querer servirlo, en querer oírlo, en querer obedecerlo, ¿sí? Entonces, las personas que son, yo les dije, impulsivos, imprudentes, impetuosos, son como una ciudad sin muralla. Es atacada por el enemigo y le entra bala. ¿Por qué? Porque contestan rápido, porque se enojan rápido, porque reaccionan rápido, porque toman decisiones rápidas. Y por esto está pasando en este tiempo que el mayor engaño de las tinieblas es lo que Jesús dice en el Sermón de la Montaña, es que nos está llevando a afanarnos por cosas. Y Jesús dice, no se afanen, ni por qué van a comer, ni por qué van a vestir. De hecho, Él dice, ¿no? Ustedes saben que los pájaros del campo no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y el Señor las alimenta. ¿Acaso no vieron que el Señor viste a los lirios del campo con mayor esplendor que el Salomón? ¿Cuánto más le dará comida a ustedes? ¿Cuánto más le dará vestido a ustedes? No se afanen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. ¿Qué es lo que pasa en este siglo, en esta generación? Todo el mundo está afanado, todo el mundo está preocupado, que tengo que pagar, que tengo que hacer, que tengo que salir, que vino otra cuenta, que tengo que llevar, que tengo que traer, llévate el auto, yo me llevo el otro, que vengo para acá. O sea, el trabajo, que voy, que vengo, que los chicos, que la educación, que tenerlo vos, que lo tengo yo. O sea, hoy la sociedad está como saturada, por eso no dan abasto los psicólogos con todo el estrés que hay hoy en día, hasta los niños están sufriendo estrés. O sea, cuando yo era chico vas a sufrir un estrés. Te agarraba el padre con una alpargata, te voy a dar estrés, hiperactivismo. Todo el mundo se quedaba quietito. Ahora sí, son hiperactivos, estresados. O sea, la sociedad está mal. Ahora, eso, sabiendo que el mundo está siendo gobernado por las tinieblas, tenemos que darnos cuenta de que eso es cultural, ¿sí? Todo esto que yo les dije, la tecnología hoy en día, los avances científicos han venido para ayudarnos a que la vida sea más cómoda y más rápida, ¿sí o no? Vehículos más rápidos, aviones rápidos, coches rápidos, microondas para cocinar rápido, freidora. Hay unas máquinas ahora que te cocinan que le metes ¿no? Le pedí la receta y te lo saca hecho. O sea, la gente ya no es que va a un restaurante, pide desde el auto antes de llegar y recoge el paquete en la ventanilla. O sea, todo está, las comunicaciones. Antes mandaba una carta que era andá a saber cuándo llegaba, ahora todos los paquetes te llegan en el día. Hacé una compra por Amazon y te cayó al ratito. Es una cosa tremenda. Eso tendría a nosotros que facilitarnos la vida y decir, ahora nos está sobrando tiempo. No sabemos qué hacer, porque tenemos tanta ayuda que no sabemos qué hacer. Es al revés. Ahora que es todo más complicado, yo siempre cito a Abraham, porque cuando Abraham recibe a Dios en el Encinar de Mamre con los ángeles, le ofrece comida. Y el Señor le dice, bueno, vamos a quedarnos a comer. Y entonces Abraham llama a un criado y le dice que vaya y mate un cabrito y prepare un guisado. O sea, es como que yo vaya a visitar a los hermanos y ¿se quiere que a comer, pastor? Sí, cómo no, me quedo a comer. ¿Para qué voy a matar un cabrito? Y vamos o sea, voy a decir, mientras que mata el cabrito, lo carnea, lo desangra, o sea, comemos mañana a la mañana. O sea, ¿cómo pedite algo en el delivery? ¿Cómo va a matar un cabrito? ¿No es cierto? Es como que en esa época había tiempo. Se sentaron a hablar debajo de un árbol hasta que estaba la comida. Eso es extraordinario. Hoy nadie hace eso, ¿no? ¿A qué hora va a estar? ¿A qué hora va a estar? No voy a llegar un poquito más tarde. O sea, porque nadie quiere perder tiempo, ¿no? Sino que llego justo para comer. Así que no me demores. Termino de comer y bueno, me voy, ya, ¿no? Entonces, vivimos un tiempo en el que todo tendría que sobrarnos y lo que nos falta es tiempo. Está bien, hay un aceleramiento de los tiempos que, sí, perfecto, pero es raro, ¿no? Ahí vos tenés que descubrir la mano del enemigo porque todo el mundo anda afanado, ¿no? De hecho, nos pasa con las actividades de la iglesia. A veces la gente dice, si tengo tiempo voy, pastor, y no hace tiempo. Porque es una cuestión de tiempo, es acomodar tus tiempos para poder venir. Usted tuvo que acomodar sus tiempos hoy para estar acá. Y hay gente que no ha podido, desde que yo vine, acomodar los tiempos para estar un día, ¿no? Voy a decir, qué bárbaro, pero bueno, ese es el engaño de las tinieblas. Ese es el engaño, nos va absorbiendo el tiempo. Las personas, acostumbrados a eso, nos manejamos con esa velocidad, ¿no? Todo rápido, todo rápido. O sea, hoy nace un niño y ya quieren que camine
del vientre a caminar, es bebito y lo paran así, ¿no? Y el chiquito hace así con las patitas y dice, ay, mirá qué fuerza tiene, ya va a caminar pronto. ¿O no? Está en la cuna y dice, decí conmigo, papá, mamá, o sea, ¿querés que hable? Todavía no nació, déjalo que procese la vida, pero vos querés que hable, ¿o no? Y lo visten como chicos grandes, ¿vio? Que los visten como hombrecitos, que te impresiona un poco, porque vos ves que viene de jeans, zapatilla y camisita. Y vos decís, ¿un enano o una persona? O sea, ¿no? Como que te impresiona, porque como que vamos demasiado rápido. Y ya lo llevan al jardín de infante, al kindergarten, le voy a hablar en inglés para que usted me pueda comprender. Y de pronto ya le están diciendo, ah, ¿tenés novia vos? O sea, déjalo tranquilo como va a tener novia, pobrecito. ¿Qué quiere que se case el chico? O sea, es como muy rápido, como muy exagerado todo. ¿Verdad? Es muy exagerado todo. Es como que, no sé, hay jóvenes, no sé, hay como un aceleramiento de ciertas cosas que es muy extraño, ¿no? Es muy extraño, obedece a los tiempos. Entonces, eso hace que culturalmente estamos rodeados de eso. Usted sabe cómo funciona. Si usted se va a caminar en un lugar que hay mucha gente, vamos a suponer en un espectáculo, en un lugar donde toda la gente va para allá, usted agarra el ritmo de la gente, ¿vio? Si todos van apurados, usted va apurado en el medio de todos charlando, porque vos vas con la masa, vas con la masa y te van llevando. Así es la cultura y la sociedad de hoy. Te va llevando. Entonces, si dicen que este año se va a poner de moda el amarillo, todos vestidos de amarillo. ¿No es cierto? Se pone de la música, todos escuchando la misma música, toda la moda, las corrientes, los pensamientos, todos van para allá. ¿No? Dice, no, y todos para allá. Y todo, o sea, la gente está pensando, y los jóvenes cada vez menos, porque siguen el cardumen. Si van para allá, vamos para allá. ¿No? Vamos para allá, vamos para allá. No saben porque están desorientados. La gente está desorientada. La gente no sabe en qué creer, no sabe qué escuchar, no sabe qué decisión tomar. Y hay demasiados consejos y demasiadas mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros en la Escritura? Frenen. Háganse tiempo conmigo. Pasen tiempo de calidad conmigo y escúchenme, porque esa es la única manera en la que yo les voy a poder transmitir mi voluntad, ¿verdad? El reino espiritual tiene que poder manifestarse visiblemente, pero para que se manifieste visiblemente tenemos que aprender, desde la madurez espiritual, a escuchar al Señor. Por eso lo que venimos hablando los diferentes días, ¿sí? De tener esa comunión. ¿Por qué? No queremos ser religiosos que simplemente van al culto el domingo, queremos ser gente del Espíritu, que tenga comunión con Dios y que Dios pueda guiar nuestros pasos, ¿sí? Que Dios nos haga tomar las decisiones correctas de lo que tenemos que hacer, por lo menos de las decisiones importantes. Usted no puede ir al supermercado y decirle a Dios, ay, ¿compro este azúcar o compro esta? ¿Compro este fideo? Usted no va a hacer esa pregunta a Dios, pero usted le tiene que preguntar las cosas importantes de la vida, decir, Señor, ¿tomo esta decisión o no la tomo? Hago esto, guíame, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? Cristo. Si nosotros hablamos de manifestación del reino invisible en el mundo visible, el ejemplo es Cristo. No podemos ir a Cristo. Vamos a quedarnos en Cristo, porque somos su cuerpo y somos sus representantes ahora, ¿sí? Mire lo que dice Lucas capítulo 7, verso 22. Le cuento el contexto. Juan el Bautista, si usted recuerda, fue el que había señalado a Jesús como el Cordero. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista fue al río a predicar, arrepiéntanse porque el reino de Dios, el gobierno de Dios ha llegado, bautícese, preparando el camino para la llegada del rey, ¿sí? Él lo identifica como Cordero, porque primero tenía que morir antes de sentarse al trono, pero lo señala al Cordero, ¿no? El Cordero que quita. Claro, Juan después cae preso por exhortar a Herodes y lo mete en preso, y cuando lo mete en preso Juan se pone a replantear, ¿será que era el rey? ¿Era él el Mesías que tenía que venir? O sea, ¿cómo una persona que cuando estaba en el vientre de su madre dice que se acercó Elizabeth a María, que estaban las dos embarazadas, y el vientre, se conmovió el vientre de Elizabeth, porque Juan el Bautista detectó que estaba el Cristo ahí cerquita. Y ante una crisis, que fue cuando estuvo preso, aún después de haberlo señalado, aún después de haberlo bautizado, y siendo que eran primos, entra en confusión y le dice, vayan y pregúntenle, le dice a su hijo, vayan y pregúntenle a ver si es él el Mesías. O sea, mire lo que puede lograr una crisis, ¿sí? Una crisis puede hacerte dudar. Y Juan el Bautista llega a dudar.
y le manda a preguntar con sus discípulos. Y Jesús les dice, en el verso 22, id y hacedle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. O sea, cuando Juan manda a preguntar, ¿es él o no es él? Vayan y díganle lo que han visto y oído. Diga conmigo, visto y oído. La manifestación del reino invisible es a través de los hechos y de las palabras. ¿Me está comprendiendo? O sea, así como Jesús se expresó a través de lo que hizo y a través de lo que habló, la iglesia debe expresarse a través de lo que hace y a través de lo que habla. Jesús lo trata de dejar tranquilo a Juan y le dice, sí, el reino se está manifestando. El reino que vos anunciaste, el reino que yo anuncié, se está manifestando. Vayan y díganle lo que han visto y lo que han oído. Entonces, ¿cuál es la evidencia a Juan? Lo que vio y lo que oyó, los discípulos. ¿Cuál es la evidencia al mundo? Lo que ven y lo que oyen. ¿Por qué a los cristianos les empezaron a llamar cristianos? Cristiano significa pequeños cristos, ¿sabía usted? Por eso son cristianos, pequeños cristos. Cristo significa ungido. Cristo no es el apellido de Jesús, no es Jesucristo, es Jesús el ungido. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Jesús era el nombre que le pusieron al niño que nació en Belén. El niño se llamaba Jesús y creció hasta 30 años. Cristo era el ungido, el Mesías, el ungido, la unción que portó él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Padre, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, para dar vista a los ciegos? Bueno, el Espíritu Santo está en mí. El que tenga el Espíritu Santo lo convirtió en el ungido. Él era el ungido, la unción estaba en Jesús. Y el Espíritu Santo le permitió a él hacer esas cosas. Vamos a ver el Espíritu en el ministerio de Jesús el día sábado. Pero es lo que le permitió a él manifestar este poder. El Espíritu Santo. ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo. El mismo que operó en él, ahora opera en nosotros. Entonces, cuando la palabra cristiano se empezó a decir por primera vez, fue primero como burla. ¿Por qué? Porque los creyentes del primer siglo, después que Jesús ascendió y les impartió el Espíritu en el Pentecostés, empezaron a hacer lo mismo que él. Sanaban enfermos, limpiaban leprosos, resucitaban muertos, predicaban el Evangelio, y si los agarraban, no claudicaban y los mataban y morían igual que Jesús. Entonces dijeron, estos son igual que el otro. Por eso le dijeron, son pequeños Cristos. ¿Entiende? Es como ver a alguien, no sé, un jugador de fútbol y decir, este es un pequeño Messi, juega igual. Bueno, a nosotros nos llamaron cristianos porque somos igual a Cristo. Eso es extraordinario. ¿Ve? Cristiano no es porque iba a la iglesia, no, cristiano es porque somos igual que Cristo, estamos ungidos, el original es Cristitos, que tiene que ver con pequeños Cristos. Es decir, lo que hizo uno, ahora lo hacemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu que estaba en Jesús, Él lo repartió a su iglesia. Todo lo que tenía Él, lo repartió a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para no darle todo junto a uno, por eso somos un cuerpo. El cuerpo era el de Él, ahora el cuerpo somos todos los renacidos en el mundo. Entonces, Él era el pastor, Él era el apóstol, Él era el profeta, Él era el maestro, Él tenía dones de sanidad, don de palabra de fe, don palabra de ciencia, don de milagro, Él tenía todo. Ahora, como nosotros somos un cuerpo, Él dice, a Carlos lo voy a hacer pastor, a Osvaldo lo voy a hacer maestro, a él lo voy a hacer profeta, a vos te voy a dar el don de sanidad, a vos te voy a dar el don de liberación, a vos te voy a dar el don de fe, a vos te voy a dar el fondo de milagro. Y todos van a expresar en donde esté lo que yo soy. Cada cual con la capacidad que le di. A todos, porque Pablo dice, el Espíritu es uno solo, pero los dones son diferentes. Él dice que Él repartió los dones conforme Él quiso. Él dijo que yo iba a ser maestro, entonces me dio entendimiento de la Escritura, la capacidad de hablar, el entendimiento. Yo lo único que necesito es buscar esa dependencia y decirle, Señor, vos me entregaste esto, si vos no me habilitás, yo no funciono en esto, sos vos el que tenés que hacer la obra. Yo dependo de Él, porque eso me lo dio Él, yo no lo tenía. ¿Comprende? Él capaz que, si usted lo hubiese encontrado unos años antes de conocer al Señor, diría, yo, pastor, ni loco, hermano, ni loco. Pero Dios, ¿qué hace? Cuando te das el Espíritu, con el Espíritu viene el llamado.
Dice, este lo voy a llamar para pastor. Dice, sí, le pone corazón de pastor, dones de pastor, mirada de pastor, carga de pastor, y entonces es pastor. ¿Entiende? O sea, es el Señor haciendo algo a través de nosotros. Él es el que sana milagro. Pero Él dice, vosotros pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero es Él el que sana enfermos. ¿Y por qué tenés que poner la mano vos? Porque Él hace las cosas a través nuestro. Él enseña a través mío, Él pastorea a través de Él, Él profetiza a través de Él, Él sana a través de ella. O sea, Él nos usa a nosotros como canales de expresión. Entonces, ¿cómo se manifestaba Cristo? Lo que Cristo manifestaba es lo que tiene que manifestar la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que a través de los siglos los hombres han ido metiendo cosas que no tendrían que estar en la iglesia y en las doctrinas. Entonces se generaron sacerdocios, ¿no? Como que, bueno, hay algunos que estudian que son los sacerdotes. No, la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Entonces algunos piensan, no, algunos son los ungidos, los que sanan son los pastores, hay que pedir al pastor que ore para que sane. No, la iglesia del primer siglo eran todos tenían algo, todos hacían cosas. No había el super ungido que llegó, donde yo los toque, hermano, ahí sí van ustedes a recibir porque llegó el ungido. No, todos somos ungidos, todos somos cristianos. Lo que pasa es que hay diferentes dones, entonces no todos vamos a enseñar. Uno enseña, otro pastorea, otro profetiza, otro evangeliza, todos tenemos distintos dones, llamamientos y capacidades, pero el Espíritu es uno. ¿Me va siguiendo? Entonces, el catolicismo en el tercer siglo empezó a crear a los laicos y a los consagrados, a los sacerdotes, ¿no? Entonces vos tenías una plataforma de gente especial, si vos querés hablar con Dios tenés que venir a confesarte a mí, pues soy el sacerdote. Entonces vos no podías tener contacto con Dios, vos tenés que venir a confesarte a mí. Y yo te digo lo que Dios quiere. Yo soy el hombre de Dios, vos tenés que venir al hombre de Dios, directa a mí. Yo te voy a decir la Escritura, vos no tenés que leer la Biblia, yo te voy a decir lo que significa ahí, lo que tenés que hacer. ¿Ve? Entonces el ser humano se volvió a meter otra vez en el medio, cuando yo lo que te tengo que decir es, habla con Dios. Dios te escucha, igual que a mí. No me escucha más a mí, nos escucha iguales. Yo puedo estudiar la Biblia para enseñarte, porque Dios está buscando que hermanos mayores les impartan, no, pero no porque yo soy especial. Vos tenés la misma llegada que yo, y la misma llegada que el Papa y que un sacerdote y que se te dé la gana. Acá no hay nadie súper especial, súper ungido, súper espiritual que tenga las llaves del cielo para hablar con Dios. No, todos los hijos de Dios tenemos acceso. Todos los hijos de Dios tenemos dones, talentos, capacidades y virtudes, y Dios quiere manifestarse a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Mire lo que dice, por ejemplo, si usted me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 2, dice en el verso 42 del capítulo de los Hechos, para que usted vea la iglesia, vamos a ver la iglesia acá en el primer siglo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, las enseñanzas que daban los apóstoles, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Quiero que preste atención a esto, a ver qué dice esta versión. Sí, y sobrevino temor a toda persona. ¿A qué persona? A la gente de la ciudad. Incluso a los parientes de los cristianos les daba miedo. Decían, ¿qué te pasa con esta gente? Les tenían miedo. Fíjese, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, la iglesia del primer siglo se manifestaba en comunidades que estaban interconectados entre sí. Se juntaban en las casas porque no había locales con carteles y bueno, nos vemos el domingo en los grandes lugares donde nos reunimos es por una cuestión de espacio. Podemos estar acá, podemos estar en el estacionamiento allá afuera, al aire libre, es lo mismo. Pero tener comunión, compartir el pan, de hecho, cuando ellos compartían la Santa Cena, los acusaban de caníbales. Cuando ellos se llamaban hermanos, los acusaban de incesto, porque, por ejemplo, creían que un hermano se casaba con una hermana.
¿verdad? Y que andaban con la hermana, hermano, hermana, entonces son unos incestuosos. O sea, hubo toda clase de críticas contra la iglesia, de ataques, y ya para el año 60 y pico, cuando Nerón incendia Roma, los acusan a los cristianos, los empezaron a asesinar, a divertirse con ellos en los circos romanos, a empalarlos, los empalaban, los sentaban en un palo hasta que el palo los iba atravesando y los prendían fuego para iluminar al pueblo como si fueran antorchas encendidas. O sea, todos esos ataques que hubo contra la iglesia fue porque ellos no entendían por qué la iglesia no se sujetaba a Roma. Los romanos tenían unos altares que llevaban a las esquinas y la gente tenía que inclinarse ante el altar porque para ellos el César, el emperador, era como un semidios. Entonces, si vos estabas bajo el gobierno de Roma, nuestro Señor es el César. La gente tenía que inclinarse a los altares del César. Los cristianos decían, nuestro Señor es Cristo. No, César es el Señor. No, Jesucristo es el Señor. No. César, no, Jesucristo es nuestro Señor. Te vamos a matar, matame. Te vamos a meter preso, méteme. Vamos a matar a tu familia, mátenla, pero mi Señor es Jesucristo. Por eso hubo matanzas terribles, porque ellos no se sometían al señorío de nadie ni de nada, solo de Jesucristo. Y la gente podía ver las mismas obras que Jesús. Esta gente ayudaba a los necesitados, consolaba al que estaba. La sociedad dice que tenían favor para con todo el pueblo. La iglesia no era una iglesia que era iglesia porque iba a una reunión a cantar, era una iglesia porque estaba metida en la necesidad de la gente, porque se acercaba al necesitado, porque predicaban el evangelio, porque oraban por los enfermos, porque oraban por... Entonces Dios empezó a hacer milagros. Había poder, había unción. Dios hacía milagros a través de cualquiera que se atrevía. Cualquier persona. Él va a trabajar, se encuentra con un amigo y le dice, no sabes lo que me pasó, estoy remado, estoy re descompuesto. ¿Me dejás orar por vos? ¿Y para qué? ¿A que Dios te saca el dolor ese? ¿Te va a sanar? El Señor te va a sanar. Entonces, él ora por el amigo y el amigo, sí, se me fue el dolor. O sea, el testimonio, amado. Cuando yo me convertí, yo tenía negocio, tenía una cafetería. Y entonces, claro, a mí lo que me pasó fue muy fuerte. Yo no sabía muy bien cómo manejar lo que me estaba pasando. Era bastante imprudente, ¿no? Pero yo iba con mi Biblia porque yo le quería contar a todo lo que me estaba pasando. Ya era tan... O sea... La aparición de Cristo para mí fue tan fuerte que yo decían que estaba loco. Mi familia misma, mi mamá le dijo al pastor, tendré que ir a ver un psicólogo, este chico está loco. Pero era porque lo que yo viví de entrada fue muy fuerte hasta que logré asumirlo, ¿no? Yo lloraba a toda hora por lo que me había pasado. Entonces mi negocio, yo llevaba la Biblia y le hablaba a todo el mundo. Yo tenía una cafetería, la gente llegaba a tomar un café, me decía, ¿me haces un café? Sí, ¿cómo no? Le digo, ¿vos sabías que Cristo existe de verdad? Te miraban como diciendo, tal. En verdad, Dios, amado, y yo les prediqué, pero era imprudente, porque hay gente que dejó de ir a mi negocio porque decía, este es un loco, ¿no? Entonces, ahora cuando había gente que se abría y me escuchaba, y yo le decía, vos estás mal, ¿querés que ore por vos? ¿Querés que ore por vos? Sí, porque, no sé, a mí me duele, yo oro por vos, me dejás que ore por vos. Entonces yo, en el negocio, oraba por él y se caía, ¿no? Y quedaba como desmayado. Y en esa época había un mover de caídas terrible, ¿no? En esa época hubo un avivamiento que surgió en Argentina de caídas. O sea, vos tocabas por el espíritu y la gente, ¿no? Entonces caía. Pero claro, al que yo le oraba era un abogado. Yo tenía al lado de tribunales, o sea, mis compañeros de trabajo eran abogados, o sea, porque eran los clientes. Entonces alguno venía a mi negocio y tenía uno caído acá, otro caído en la cocina. Era un culto, ¿no? Estaba ministrando el espíritu. Y entonces, claro, empezaron a pasar cosas. Hubo sanidades, hubo conversiones, hubo gente que se enojaba, hubo gente que no fue más, hubo gente que se burló de mí, pero no le pudo pasar desapercibido a nadie. Entonces yo no digo que todos tenemos que ser así medio locos, pero que tenemos que hablar de Cristo sin vergüenza, que tenemos que decirle a la gente cuando tiene una necesidad. Escúchame, nosotros tenemos un antídoto y la gente está muriendo, ¿usted se lo va a guardar? Usted no, mire, yo me acuerdo que un día, para mí fue de testimonio, porque yo me fui al centro, en la ciudad de Necochea, donde yo vivía, y pasé por unos negocios, y un negocio era una casa de turismo, ¿no? Que vendía pasajes de avión y todas esas cosas. Y la que atendía esa casa, que era la dueña de esa casa de turismo, había sido suegra mía, era la mamá de una novia que yo había tenido. Yo me había portado mal con la hija. Era vago, era medio vago antes de conocerme al Señor, era medio Saulo de Tarso, andaba persiguiendo en vez de cristiano, andaba persiguiendo lo que no debía. Y entonces yo me había portado mal, y cuando yo paso por ahí y la veo, yo siento de Dios que entre a hablarle. Entra y hablarle, dale testimonio. Oye, porque
Y yo dije, no, yo no le voy a decir esto. Entonces vuelvo a pasar y ella estaba con los lentes puestos y me miró por arriba de los lentes como diciendo, donde te atrevas a entrar, ¿verdad? Te saco corriendo. Entonces pasé para un lado, pasé para el otro, y me dio cosas. Yo dije, no, esta me va a correr, me va a echar. Bueno, ya llegará el momento, dije yo, y me fui. Al otro día estaba en mi negocio trabajando y fue una persona y me dice, ¿sabés quién murió anoche? ¿Quién murió anoche? Fulana de tal. Yo me quería morir. O sea, esa misma noche que yo no entré, murió. O sea, yo le puedo decir a usted seguramente que alguien le predicó, debe haber ido otro, si era el plan de Dios seguramente se salvó, todo lo que usted quiera, pero Dios me lo dijo a mí y yo no entré. A partir de ahí dije, nunca más cierro la boca si Dios me dice que yo hable. Porque la Biblia dice que si yo me avergüenzo de Él, Él se va a avergonzar de mí. Si me tenés que echar, echame, pero te voy a decir la verdad. Nunca más hice algo como eso. Porque hay oportunidades, amado. Hay gente que a veces se acerca y te cuenta un problema porque está mal. Es tu oportunidad de decirle que la solución para su vida es Cristo. A menos que no haya sido tu solución. Esto es como haber tenido un diagnóstico de muerte. Una medicina te salva, un tratamiento te salva, y después ves a otro que tiene lo mismo que tenías vos, el mismo diagnóstico de muerte y no le decís nada. Y después dices, no le quise decir nada, porque si hace el mismo tratamiento se salva. O sea, no, vos le vas a decir, ¿qué fue lo que te hizo bien? ¿A vos te hace bien Cristo? Decíselo, porque hay un montón de gente que no sabe. Entonces están mal, están perdidos, están angustiados, están tristes, están heridos, están enfermos. Nosotros tenemos el antídoto. Nosotros tenemos la solución para esa gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no entregárselo? Esa es nuestra tarea. Lo que pasa es que nosotros medimos nuestra espiritualidad, si vamos a las reuniones, si estoy bien, con el Señor estoy bien, pero no nos damos cuenta de las oportunidades. Hay momentos, hay oportunidades y hay personas que no sabes si las vas a volver a ver. Y si tenías que hablarle, y si tenías que decirle algo de Cristo, pero van a pensar que estoy loco. Bueno, no se lo digas. Pero tal vez era tu oportunidad. Cuando la reina Esther fue elegida reina, la esposa del rey Asuero, hubo un decreto de muerte contra la nación de Israel. Los iban a matar a todos, a los judíos. Pero el rey no sabía que habían firmado con su anillo un decreto real para muerte de los judíos. Y ella era judía. Entonces Mardoqueo la va a ver y le dice a Esther, vos sos la reina, pero tal vez fuiste puesta ahí para este momento. No te calles. Vos sos la esposa, pedile a tu esposo que haga algo porque nos van a matar a todos. Y si no, le dice Mardoqueo, léalo en el libro de Esther, para nosotros vendrá refrigerio de otra parte, pero tal vez Dios te puso a vos para que hagas eso. Como diciendo, si no sos vos, Dios se va a encargar de encontrar otro camino, pero no te confunda. Mientras que vos estás disfrutando que sos una reina, tal vez Dios te hizo reina para hablarle a gente que este es el momento. Entonces ella se metió en ayuno, ayunó y oró, y era su marido. Lo que pasa que en esa época, si una persona, incluso la reina, se presentaba al rey en el patio real ante el trono, si el rey no la recibía, con su cetro la podían matar porque no estaba citada. Entonces ella puso gente en ayuno, se vistió con ropa real y dijo, si me mata, que me maten. Y se fue. Y el rey cuando la vio, le extendió su cetro y le dijo, ¿qué busca mi reina? Y ella le dice, vengo a invitarte a un banquete. Y no le pidió nada, le invitó a un banquete. Entonces el rey dijo, está bien, acepto. Y fue al banquete y ella le hizo un banquete de comidas, de atenciones y de todo. Cuando él estaba satisfecho por el banquete y asombrado por la atención de la reina, le dice, bueno, ahora sí, pedime lo que quieras. Bueno, le dice ella, te quiero pedir que vengas a otro banquete. Y le preparó otra fiesta al rey, ¿no? Y recién cuando el rey estaba satisfecho nuevamente, le dice, bueno, te voy a decir, hay un decreto real y quieren matar a mi pueblo. Entonces el rey mató al traidor, a Naamán, al que le había hecho el decreto, y de pronto liberó al pueblo de los judíos y el pueblo judío se salvó por causa de Esther. ¿Qué nos enseña a nosotros Esther? Que nosotros somos reyes para el Señor. Somos su iglesia, somos su amada, somos su ayuda idónea. ¿Usted se acuerda que Eva fue formada de la costilla de Adán? Fue sacada del costado. Dios no le hizo una esposa a Adán para que se lleven bien como... No, dice, no hay quien lo ayude, porque el Señor le dijo que Adán tenía que fructificar.
no va a fructificar con una vaca, necesitaba una persona que sea humana como él para tener hijos y multiplicarse. Y le dijo el Señor, ella será tu ayuda idónea. ¿Para qué? Para gobernar el mundo. Ella te va a ayudar en la tarea. Bueno, fíjese usted, cuando Jesús estaba en el Calvario, Jesús vino como el segundo Adán, ¿no es cierto? Cuando Jesús estaba en el Calvario, a él lo atravesaron entre sus costillas con una lanza y de la lanza salió, del costado de Jesús salió agua y sangre. Esa es la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo y la iglesia es su ayuda idónea para que juntos podamos gobernar los ambientes. ¿Me comprende? Y usted dice, ¿pero cómo? La iglesia es la novia y el cuerpo del novio. Bueno, porque Adán y Eva eran uno solo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso dice, Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, porque el hombre es uno solo, con dos versiones que lo componen. La iglesia es un solo ser, Cristo y nosotros, fundidos, carne de su carne y hueso de sus huesos, lo dice Efesios capítulo 5, búsquelo. Entonces somos uno con Él, somos su amada, pero somos su cuerpo. ¿Y para qué estamos en la tierra? Para expresarlo, para manifestarlo. Y Él nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos manifestarlo como Él quiere que nosotros lo manifestemos. Mire, cuando lo habían agarrado en un momento a Pedro y a Juan, en Hechos 4:13 dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Claro, porque los escuchaban hablar y dicen, estos son raros. Pues si esta gente no estudió, si Pedro era un pescador, ¿de dónde sacó tanta capacidad? ¿De dónde sacó esa oratoria? ¿De dónde sacó esa unción? Es que estos estuvieron con Jesús. Estar con Jesús nos convierte en sus representantes. Tener una comunión plena con Él, no, a ver, amados, quiero que usted me entienda, yo no discuto salvación entre nosotros. Yo no te estoy diciendo, hermano, ore todas las mañanas para salvarse, porque no, somos salvos. Salvación es lo primero que Dios te da. Si no, no sería su hijo. Cuando Él viene, viene su salvación. ¿Tenés la sangre de Cristo? Sí, listo. La sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. ¿Tenés su espíritu? Sí. ¿Tu nombre fue escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Sos un hijo de Dios? Sí, listo. Nuestro tiempo en la tierra no es para ganar la salvación. La salvación no se puede ganar, es un regalo. No hay forma de ganar la salvación. Ese es el gran problema de los hombres. Los religiosos hacen cosas para agradar a Dios o para salvarse, o para recibir el favor de Dios. Bueno, si yo voy caminando de acá a 2 cuadras de rodillas y me lastimo y me sangran las rodillas, Dios me va a escuchar. No, Cristo fue el que sufrió. Yo no necesito romperme las rodillas para que Él me escuche. Él me escucha porque soy su hijo y porque vivo en Cristo. Y como le hablo al Padre en el nombre de Cristo y Él escucha a Cristo, me escucha a mí. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, no hacemos cosas. No es que venimos a la iglesia para salvarnos. Somos salvos. ¿Cómo no venir? Somos sus hijos, tenemos su espíritu, estamos seguros en Él. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. No hay condenación para nosotros, somos salvos. No estamos trabajando para salvarnos. Yo no le estoy planteando esto, hermano, pase tiempo con el Señor, escuche, déjese guiar para ser como Jesús. Que lo que Él hacía, no lo hacía porque se le ocurría, lo hacía porque Dios le decía, el Padre. El mismo Jesús lo decía continuamente. Mire, se lo comparto en 2 versículos, ya termino, para que usted lo vea, Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Juan 12:49-50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que he de hablar. O sea, Jesús no andaba inventando cosas. Él estaba en comunión con el Padre y el Padre le decía qué tenía que hacer y qué tenía que decir. Y luego Jesús dice en Juan 14:12, de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, me voy de la tierra, me voy a sentar a la diestra del Padre, pero les voy a dar mi espíritu. Entonces dice la Biblia que Dios se procuró un cuerpo. Jesús
Fue el cuerpo donde se manifestó la unción y murió en la cruz. Jesús ascendió. Nosotros no somos el cuerpo de Jesús, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo ungido. Jesús está a la diestra del Padre. Pero la unción de Jesús está en nosotros que somos la iglesia. ¿Comprende? Entonces, ¿quiénes van a hacer las mismas cosas que Jesús y aún mayor? Nosotros. Si eso no nos emociona más nada. El poder de Dios, y yo quiero decirle algo, no hay excepciones, todos tenemos dones. Usted los tiene que descubrir. Usted, cuando yo les digo pase tiempo con Dios, siéntese en el mejor sillón de su casa, apague el tele, apague el celular. No necesita estar sufriendo ni de rodillas sobre maíz. Usted puede sentarse en el mejor sillón de su casa. No ponga música, no ponga nada, no es que música cristiana, no ponga nada. Haga silencio. Hable con Dios, como si Él estuviera sentado delante suyo. Y deje que Él hable con usted. Deje que su voluntad lo atraviese. Escuche a Dios. Si usted se toma ese tiempo, va a ser efectivo en todo lo que haga. Porque Él durante el día lo va a librar, lo va a guiar, le va a poner gente. Hay veces que yo me pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando viajo no me gusta mucho a mí hablar con el que va al lado. No me gusta hablar con gente. O sea, mi señora sí, si está dormido lo despierta para hablar, pero yo no. Entonces yo no. Ahora, yo siempre le pregunto a Dios, si estoy sentado acá porque tengo que hablar a esta persona, decime. Le hablo y después duermo, no tengo problema. Si no duermo, porque estoy sentado ahí porque tengo que viajar, punto. No. Pero si vos me pusiste acá para que hable con este, decímelo ahora y voy a buscar la vuelta de cómo hablarle. ¿Me comprende? Porque hay oportunidades. Hay momentos, hay personas que se cruzan con vos. Por algo se cruzaron. Cuando nosotros actuamos así, la iglesia empieza a crecer. Cuando vos haces una cena familiar y trajiste a tu familia, no es para ponerle la Biblia y decir, ahora les voy a explicar. Esta es la verdad. Todos ustedes están equivocados. No les saques la Biblia. Mostrarles el amor de Cristo. Mostrarles que estás bien. Mostrarles que te hace bien. Si vos pudiste vivir en la plenitud de Cristo, tu matrimonio va a estar mejor. Entonces, cuando te encuentres con matrimonios con problemas, te van a preguntar cómo haces. Y vos vas a decir, mira, la solución fue Cristo. Pero ¿y cómo haces para estar tan tranquilo? La solución es Cristo. Pero yo te veo bien, es Cristo. Te veo ese brillo en la cara, dice que la unción hermosea el rostro, así que usted métale unción, no crema, unción. Usted tiene que saber que hay gente que te dirá, te veo bárbaro, es la unción, es Dios sobre mi vida, me ha hecho tan bien. ¿Vio que la gente comenta todo eso? Pero, no sé, va al gimnasio, va a decir, te veo re bien, sí, porque voy al gimnasio, sí, porque me compré esto, sí, porque me estoy haciendo un tratamiento. Bueno, Cristo es lo que nos hace estar bien. Por eso es muy importante que nosotros busquemos estar bien. Porque si no hacemos esa plenitud, somos unos falsos. ¿Entiendes? Todo mal, enojado, peleado acá, peleado allá. ¿Cómo andás? Bien. No sirve. Pues comprate una Biblia. ¿Querés venir a la iglesia? No, gracias, te dicen. Claro, si para ir, para estar como vos. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar la plenitud, la libertad y la llenura del Señor. Y poder hablar con gente y ver oportunidades. Y hablarles de lo más lindo que nos puede pasar en la vida, que es vivir en Jesucristo. Y entonces ustedes se van a sorprender porque el reino de Dios se va a manifestar. Y vas a declarar sanidad y vas a declarar cosas y te va a ver que Dios te respalda, va a ser increíble. Una de mis clientas en el negocio un día me pregunta si no oro por la mamá, porque la mamá estaba en coma, en estado de coma. Y me dijeron que mi mamá se va a morir, pero yo quisiera hablar con mi mamá una vez más. Viajamos a una ciudad. Viajé con esta persona para ver a su mamá. Llegamos al hospital, nos dejaron entrar y le digo, ¿vos querés hablar con tu mamá? Vamos a pedírselo al Señor. Dice, yo sé que ella se va a morir, pero yo quiero hablar con ella. Entonces me acerqué a la madre, oré por la mamá y le dije, Señor, despiértala, que hable y se despierte y se despida de su hijo. La señora empezó a toser y se despertó después de meses de estado de coma. Me fui de la habitación, la hija lloraba, habló con la madre, se despidieron, hablaron y esa noche se murió. ¿Entiendes? Y yo, que era cafetero, tenía una cafetería todavía no era ministro, ungido como a las naciones. No, era un cristiano que había creído que si oraba y le pedía algo a Dios simplemente iba a pasar. ¿Comprende? Sentí que tenía que acompañarla y lo hice y funcionó. Cada vez que le creas a Dios te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Atrévete a creer que la unción que operó en Jesucristo está en tu vida. Y vas a ver, transmitirle eso a tu familia, a tu gente, a tus compañeros de trabajo y te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer.